Listra. Un Momento Coffee presenta. Dios no mira tu historia, sino tu corazón. No teme a la tormenta, sino que la calma. No busca la aprobación del mundo, sino la obediencia. Y no elige a los grandes, sino que engrandece a los pequeños. Bienvenidos a Días, un viaje espiritual para el alma. El podcast de Días está, te lleva lejos más allá, con cada palabra y su verdad, recordarás lo que fue realidad. ¿Cómo están todos? Les mando un saludo desde los estudios de Listra. Y el otro día estaba escuchando una canción llamada No Importa, de un artista que ya lleva buen rato dentro del medio musical. La puedes buscar por si te interesa, pero cuando lo estaba escuchando me quedé meditando en una sola palabra: no importa. Y me quedé pensando y meditando que muchas veces hay personas que viven con la carga del pasado, con errores, fracasos, malas decisiones, y todo eso se convierte en una carga y un peso que impide avanzar. La culpa, la vergüenza se transforman en cadenas que nos atan y nos hacen pensar que Dios no puede hacer nada con nosotros, pero la verdad es que Dios no mira nuestro pasado para determinar nuestro futuro. Su gracia es suficiente para transformar nuestras vidas y usarnos para su gloria. La Biblia está llena de ejemplos de personas con pasados cuestionables, pero a quienes Dios llamó y usó de manera poderosa. Pensemos en Moisés, quien mató a un egipcio y huyó al desierto, pero Dios lo usó para liberar a su pueblo. Miremos a Rahab, por ejemplo, una mujer con un pasado de prostitución que terminó formando parte de la genealogía de Jesús. Veamos a Pedro, quien negó 3 veces a Jesús, pero luego se convirtió en un pilar fundamental para la iglesia cristiana, ¿no? Y quizá el caso más impactante es el de Pablo, quien persiguió y mató cristianos, pero Dios lo transformó en el apóstol que llevó el evangelio a las naciones. El mismo apóstol Pablo escribió en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí que todas son hechas nuevas. Este versículo nos recuerda que en Cristo nuestro pasado no nos define. No importa cuán grande haya sido el pecado, cuán oscura haya sido la historia o cuán lejos hayamos estado de Dios. Cuando nos encontramos con Jesús, Él nos hace nuevos. Él no solo nos perdona, sino que nos restaura, nos sana y nos da una identidad completamente nueva. Pero el enemigo intentará, todo lo demás está padrísimo, pero el enemigo intentará recordarnos nuestros errores para sentirnos indignos, para sentirnos que no tenemos valor. Pero Dios nos llama por nuestro propósito, no por nuestro pasado. Muchas veces nos sentimos inadecuados porque seguimos viendo nuestra vida con los lentes de la culpa. Pero Dios nos ve con los ojos de amor y redención. Él no está enfocado en lo que fuimos, sino en lo que podemos llegar a ser en las manos del buen alfarero. Si Dios pudo transformar la vida de hombres y mujeres con pasados turbios y darles una misión divina, ¿qué nos hace pensar que no puede hacerlo con nosotros? No importa lo que hayamos hecho, lo importante es lo que Dios puede hacer en nosotros y a través de nosotros si nos rendimos completamente a Él. Hoy en este podcast, no importa qué día lo escuches, si es mañana, tarde o noche, es momento de decidirse de ya no mirar atrás y comenzar a caminar en la nueva identidad que Dios nos ha dado. No importa el pasado, importa lo que Dios tiene para nuestro futuro. Él nos puede usar para su gloria, recuérdalo siempre. Ahora déjame decirte algo interesante, la vida está llena de tormentas. A veces parecen llegar sin aviso, como el viento repentino que sacude nuestra estabilidad y nos hace sentirnos inseguros. Pueden ser problemas financieros, enfermedades, pérdidas, crisis familiares o momentos de incertidumbre. Es en esos momentos cuando nuestra fe es probada y nos preguntamos ¿dónde está Dios? ¿Por qué está permitiendo esto en mi vida? Los discípulos vivieron una experiencia así cuando estaban en una barca con Jesús. El Evangelio de Mateo nos habla en el capítulo 8, versículos 23 al 27, que mientras cruzaban el mar, se desató una gran tormenta. Las olas cubrían la embarcación y ellos, aun siendo pescadores experimentados, temieron por sus vidas. Lo más impactante es que Jesús estaba con ellos, pero dormía. En su desesperación,
Los despertaron y le dijeron: Señor, sálvanos que perecemos. Jesús se levantó, reprendió el viento y el mar, y todo quedó en calma. Luego les dijo: ¿por qué temen, hombres de poca fe? El hecho de que Jesús esté con nosotros no significa que no habrá tormentas o no habrá dificultades en la vida. Muchas veces creemos que la presencia de Dios en nuestras vidas es una garantía de que todo será fácil, pero la realidad es que incluso los más fieles a Dios enfrentan dificultades. La diferencia está en cómo respondemos ante ellas. Los discípulos cometieron un error que muchos de nosotros también podemos cometer. Se enfocaron en la tormenta y no en quién estaba en la barca con ellos. En lugar de recordarles que tenían al Hijo de Dios a su lado, permitieron que el miedo nublara su confianza. Jesús no estaba preocupado, porque Él tenía, tiene y tendrá autoridad sobre la tormenta. En nuestra vida, hay momentos en los que sentimos que Jesús está dormido, que no está actuando, que parece indiferente a nuestro sufrimiento, pero la verdad es que Él nunca nos ha abandonado. Puede que no responda en el tiempo o la forma en que estamos esperando, pero Él sigue teniendo el control. Su paz no depende de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que Él es soberano sobre todas las cosas. Cuando enfrentemos tormentas, debemos recordar 3 cosas importantes. Así que si puedes, apúntalas. No estamos solos. Jesús está en la barca con nosotros. Aunque parezca que está en el silencio, su presencia es suficiente. El miedo nos hace perder la perspectiva. Si nos enfocamos en el problema en lugar de enfocarnos en Dios, perdemos la paz mental. Él tiene el poder para calmar la tormenta. Incluso si no lo hace de inmediato, nos dará la fuerza para atravesar esa tormenta. Puede ser que hoy te sientas en medio de una tormenta que te amenaza, pero recuerda que no importa cuán grande sea la tempestad, Dios sigue en control. No permitas que el miedo te haga dudar de su poder y su amor. Él tiene la última palabra. Y si confías en Él, al final verás su poder actuando en tu vida. La tormenta pasará, pero su fidelidad permanecerá para siempre. No importa lo que digan, vive para Dios. Vivimos en un mundo donde la opinión de los demás pesa mucho. Desde pequeños aprendemos a buscar la aprobación de nuestros padres, amigos, maestros y, más adelante, de nuestra sociedad. Nos preocupa lo que otros piensen de nuestra apariencia, nuestras decisiones y hasta de nuestra fe. Pero la verdad es que vivir para agradar a los demás es una carga que nos aleja de nuestro propósito para Dios. El apóstol Pablo entendió este principio claramente cuando escribió a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no seré siervo de Cristo. Pablo sabía que vivir para Dios significa enfrentar oposición. Antes de conocer a Cristo, recordemos que Pablo era un acérrimo enemigo de los hijos de Dios. Persiguió, tenía la vara alta con los fariseos, súper mega estudiado de la ley judía, pero cuando decidió seguir a Jesús perdió todo eso. Sin embargo, entendió que lo que realmente importa no era el reconocimiento humano, sino la aprobación de Dios. Jesús también nos advirtió de esto en San Juan 15, versículos 18 y 19. Si el mundo los aborrece, saben que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como ustedes no son del mundo, sino que yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Seguir a Cristo nos hará diferentes. Nuestras prioridades, valores y decisiones no encajarán con la cultura del mundo, y eso provocará críticas, rechazo e incluso persecución. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que decidieron obedecer a Dios a pesar de la opinión de los demás. Noé construyó un arca cuando nunca había llovido y la gente seguramente se burló de él. Daniel siguió orando, aun cuando lo amenazaron de echarlo al foso de los leones y matarlo. Los apóstoles predicaron el evangelio y aunque eso les costó cárcel, golpes e incluso hasta la muerte, ellos continuaron con el propósito de Dios en sus vidas. Cada uno de ellos tuvo que tomar una decisión.
¿Escuchar a la gente o obedecer a Dios? A veces el miedo al rechazo nos hace callar cuando debemos de hablar a Cristo. Nos hace dudar de nuestra identidad y propósito, pero cuando vivimos para Dios nos damos cuenta de que la aprobación del mundo es pasajera, mientras que la recompensa de Dios es eterna. Jesús dijo en Mateo 10:28, ¿sabes qué? No temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teme más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es decir, la opinión de la gente puede afectarnos momentáneamente, pero lo que realmente importa es lo que Dios dice de nosotros. Si decides vivir para Dios, habrá quienes no lo entiendan, otros se alejarán, pero al final, cuando estemos delante de Dios, lo único que importará es escuchar sus palabras. Buen siervo y fiel. No dejes que el temor al qué dirán te impida obedecer a Dios. No importa lo que diga la gente realmente, lo único que realmente importa es lo que Dios piense de ti. Vive para Él. No importa cuán pequeño te sientas, Dios te llama. Es fácil sentirse pequeño en un mundo que valora la grandeza, el éxito, el reconocimiento. Muchas veces nos comparamos con los demás y pensamos que no somos lo suficientemente talentosos, inteligentes o importantes para que Dios nos use. Sin embargo, las historias bíblicas nos demuestran que Dios no elige a personas con estatus, con mucho dinero, con mansiones, con joyas, con cosas extravagantes, sino por su disposición a obedecerle. Nuestra debilidad es la plataforma perfecta para que su gloria se manifieste. Tal vez piensas que no tienes lo necesario para hacer lo que Dios te está llamando a hacer, pero recuerda, Dios no busca a los más capacitados, sino a los más dispuestos. Si confías en Él y das un paso de fe, Él hará grandes cosas a través de ti. No importa cuán pequeño te sientas, Dios ve en ti un propósito, un llamado y un futuro que va más allá de lo que puedes imaginar. Solo confía y déjate usar por Él. No importa. Gracias por acompañarme en este episodio del podcast. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con alguien más y ayúdanos a llevar esperanza a más personas. No está de más comentarte que nos sigas a través de las redes sociales. Dale like a la página de Listra, dale like a Abdías. Sígueme en las principales plataformas de streaming: Amazon, Apple Podcasts, Spotify, en la que sea de tu preferencia. Mi nombre es Abdías y nos escuchamos en el próximo episodio de Abdías, un viaje espiritual para el alma. El podcast de Abdías está, te lleva lejos más allá, con cada palabra y su verdad, recordarás lo que fue realidad. Una producción de Listra. ABS Audio Calidad Sonora. Un Momento Coffee presentó.